Bueno, buenas tardes, soy la profesora Cintia Lazarus, estoy a cargo de Química 2 del segundo año del profesorado en Biología y también de Química 1. Esta es la primera clase donde vamos a ver la química del carbono, el elemento carbono, y después vamos a ver el análisis químico. Teniendo en cuenta un poco de historia de cómo surge la química orgánica, al principio se creía que la química orgánica estaba relacionada a todo lo que provenía de los seres vivos, es decir, que solo se podría obtener un compuesto orgánico a partir de un ser vivo o a partir de la fuerza vital, que es lo que elaboraba los azúcares, los almidones, las grasas, las proteínas y los productos complejos. Esto se lograba solo en los reinos animales y vegetales, quienes poseían esa fuerza vital. Un señor llamado Waller que luchó contra este mito, tuvo muchos años de investigación hasta que logró preparar en un balón, ¿sí? Del laboratorio, un compuesto orgánico a partir de sustancias que no tenían vida, o sea que eran inanimadas, que no tenían nada que ver con los organismos vivos. Ese compuesto orgánico era urea, que está presente en la orina de los seres vivos. A partir de ahí, como él logró sintetizar logró obtener un compuesto orgánico a partir de cosas inorgánicas, se quita la idea de que la química orgánica era lo mismo que la química de los seres vivos y se empezó a llamar a la química orgánica como la química de los compuestos que contienen carbono. A partir de ahí también empieza la síntesis de otras cosas. En 1828 surge esto de la síntesis de la urea, después hay otros compuestos orgánicos que empiezan a ser sintetizados en el laboratorio a partir de cosas inorgánicas. Por ejemplo, en 1845 la obtención del ácido acético, en 1855 la obtención de benceno, también había colorantes y otras cosas que fueron también obteniéndose a partir de la síntesis de la urea. A partir de ahí se toma la idea de que la química es una sola y que su división es solo convencional para favorecer el estudio. Bien, entonces se define a la química orgánica como la parte de la química que estudia a todos los compuestos que contienen carbono, excepto los óxidos y los carbonatos, que esos dos son inorgánicos. Ejemplo, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono y el carbonato de cualquier sal, que esté formado con cualquier elemento metálico que formaría una sal. Esas serían las inorgánicas. Bien, una síntesis orgánica, ya lo dije antes, es una elaboración o una obtención de una sustancia compuesta, ¿sí? A partir de la combinación de elementos químicos. Ahí, por ejemplo, les nombra colorantes artificiales, aspirina, hipnóticos, antibióticos, vitaminas, detergentes, bueno, cualquier cosa que yo quiera obtener, eso lo que estoy haciendo es una síntesis. Todas las sustancias orgánicas contienen estos elementos, ¿sí? El mayor elemento que contienen es carbono, que se unen entre sí formando cadenas carbonadas. El segundo elemento que aparece mayoritario es el hidrógeno. También tienen en menor cantidad algunos compuestos orgánicos, oxígeno y nitrógeno. Y otros, en menor cantidad aún, tienen azufre y fósforo. Y en muy pequeñas cantidades todavía, o sea, casi trazas, tienen halógenos y metales. Dentro de las propiedades de las sustancias orgánicas tienen los puntos de fusión y de ebullición son bajos, o sea que son menores a 300 grados centígrados o grados Celsius, y una particularidad es que a medida que aumenta la cantidad de átomos de carbono, aumenta el punto de ebullición. Es decir, si yo tengo un compuesto que tiene 5 carbonos y otro que tiene 10 carbonos, el que tiene 10 carbonos va a tener un punto de ebullición mayor, pero siempre inferior a 300 grados centígrados. No son solubles en agua, esa solubilidad disminuye a medida, o sea, a partir de los 5 átomos de carbono ya se puede asegurar que no son solubles en agua. Son solubles en solventes orgánicos como ser el benceno,
eh, alcohol y cualquier otro compuesto orgánico. O sea, son solubles entre ellos mismos. No se ionizan, o sea que si yo los disuelvo en agua no se van a dividir, ¿sí? No van a formar iones, por lo tanto no van a conducir la electricidad. Son termolábiles, ¿qué quiere decir eso? Que se descomponen frente al calor. Si ustedes agarran, por ejemplo, azúcar y le empiezan a dar calor al azúcar, se va a descomponer formando caramelo. Bueno, lo que hacen todos los compuestos orgánicos es que son termolábiles, se descomponen frente al calor, son poco resistentes al calor. Arden con facilidad, son más reactivos que los inorgánicos, o sea que se oxidan fácilmente. Las reacciones orgánicas son lentas y progresivas. La mayor parte de las reacciones son reversibles, es decir, que pueden volver al inicio. Y predomina en todos la unión covalente, que ya saben que puede ser simple, doble, triple o dativa o coordinada. Bien, si vemos la parte de análisis químico, hay siempre un análisis inmediato. Ese análisis inmediato es para las sustancias que no están puras. Las sustancias siempre están mezcladas, no están puras, están formando parte de sistemas materiales que pueden ser homogéneos o heterogéneos. A mí lo que me interesa es obtener que esa sustancia esté pura, entonces lo que tengo que hacer es seguir una serie de pasos para poder aislarla primero y después para purificarla y después poder realizarle lo que se llama análisis elemental, cualitativo y cuantitativo, para saber cómo está formada esa sustancia. Entonces, por lo tanto, el análisis inmediato lo que tiene en cuenta es que esa sustancia está formando sistemas materiales, ya sean homogéneos o heterogéneos, pero que no están separadas, no están puras. Entonces, lo que hay que hacer, el primer paso es el aislamiento. Si el sistema material es heterogéneo, yo tendré que aplicar métodos de separación. Y si el sistema material es homogéneo, tendré que aplicar métodos de fraccionamiento. Para sistemas materiales heterogéneos, ya lo vieron en Química 1, la separación de fases se puede realizar por diferentes métodos: decantación, ligación, tamización, tría, filtración, centrifugación, flotación, disolución, y hay algunos más. Imantación, por ejemplo. Para los sistemas materiales homogéneos, lo que se separa es la sustancia problema, se hace un fraccionamiento, y los métodos pueden ser destilación simple fraccionada, cristalización, cromatografía, disolución también, evaporación. Bueno, una vez que yo obtengo, por empezar, si tengo un sistema material heterogéneo, tendré que aplicar métodos para poder separar la fase donde está la sustancia que a mí me interesa. Una vez que yo tengo esa fase, tendré que aplicar, si está mezclada con otra sustancia, tendré que aplicar un método de fraccionamiento para sistema material homogéneo para obtener la sustancia que a mí me interesa. Una vez que yo tengo la sustancia, lo que voy a hacer es aplicar el segundo paso, la purificación. Si yo tengo una sustancia que es sólida, lo que voy a hacer es recristalizaciones sucesivas para purificarla. Si yo tengo una sustancia que es un líquido, lo que voy a hacer es aplicar destilaciones sucesivas. Bien, el análisis inmediato lo que hace es aislar y purificar la sustancia. Bien, el tercer paso es la determinación de propiedades intensivas. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es saber si la sustancia está pura o no. Entonces, ¿cómo yo sé si una sustancia está pura? Bueno, lo que se hace es medir propiedades intensivas, que se saben que esas propiedades no van a cambiar para cada sustancia hay un valor determinado de esas propiedades. Entonces, lo que se hace es medir punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad y la densidad. Hay otras que también se pueden medir, pero esas son las 4 más importantes. Cada sustancia tiene un valor determinado de esas propiedades intensivas que no van a cambiar y que están determinadas. Entonces, si yo conozco esos 4 valores, puedo saber si la sustancia está pura o no. Otra cosa que puedo medir es el índice de refracción, la forma cristalina, el espectro de absorción, bueno, y hay otros. Los 4 más importantes son los que ya dije.
una cosa, si yo determino la pureza y la sustancia no está pura, tengo que volver al paso anterior, o sea que voy a volver al segundo paso y voy a volver a purificar la sustancia, es decir, que si es un sólido le voy a volver a aplicar recristalizaciones y si es un líquido le voy a volver a aplicar destilaciones. Voy a tener que volver a medir la determinación de la pureza, voy a volver a medir las propiedades intensivas y si esos valores corresponden a una sustancia pura, entonces sí voy a poder continuar al siguiente paso, que es la aplicación del análisis inmediato. Perdón, que es el análisis químico elemental, cualitativo y cuantitativo. Estas son algunas de las aplicaciones del análisis inmediato, donde se utiliza el método es en obtención del azúcar, obtención de etanol, extracción de antibióticos, separación de la vitamina A. Bien, entonces, una vez que yo tengo la sustancia pura, voy a poder aplicar el cuarto paso, que es el análisis elemental. Ese análisis elemental se divide en dos partes, los cualitativos, que lo dice la palabra, me permite obtener a mí cuáles son los elementos químicos. Y los cuantitativos, lo que me permite saber es en qué proporción se encuentran cada uno de esos elementos. Bien, en el análisis elemental cualitativo, lo que se hacen es aplicar ensayos de orientación. Bien, para determinar cada sustancia, o sea, cada elemento, hay un determinado ensayo de orientación. Acá lo que se va a detallar es el método de Liebig, que me permite determinar carbono e hidrógeno. Para el nitrógeno habrá otro método y para cada elemento diferente que yo quiera determinar en la sustancia hay un método diferente que se aplica. Solo vamos a desarrollar el de Liebig, que sirve para sustancias orgánicas y para determinar carbono e hidrógeno. Bien, en un tubo de ensayo se coloca la sustancia mezclada, o sea, se mezcla la sustancia muestra, la sustancia incógnita, con 1 gramo de óxido de cobre. Ese tubo de ensayo tiene que ir tapado y por un orificio tiene que conectarse con un tubo de desprendimiento con un vaso de precipitado que tiene una solución de hidróxido de calcio. Tienen que armar todo el equipo con un pie universal y se empieza a calentar con un mechero. Al calentar con el mechero van a suceder diferentes cosas, si hay carbono y otras cosas si hay hidrógeno. Por un lado, si hay presencia de carbono, se va a observar un color parecido al del cobre en el tubo de ensayo, porque el óxido de cobre pasa a cobre sólido. Entonces por eso se observa un color rojizo en el tubo de ensayo. Otra cosa que se va a ver es el desprendimiento porque se forma dióxido de carbono, entonces se va a ver un desprendimiento de dióxido de carbono, se van a observar burbujas, ese dióxido de carbono va a pasar por el tubo de desprendimiento y se van a ver burbujas en el vaso de precipitado que contiene la solución del hidróxido de calcio. Además de la formación de burbujas, lo que se va a ver es un precipitado blanco en el vaso de precipitado. Entonces, las tres cosas. Uno, es la visualización de un color rojizo en el tubo de ensayo, burbujas en el vaso de precipitado y la formación de un precipitado blanco. Eso si tengo carbono. Ahora, si tengo hidrógeno, lo que voy a observar es que en el tubo de desprendimiento se va a ir produciendo la formación de pequeñas gotas de agua. El hidrógeno que se desprende forma agua con el oxígeno y se va a ir depositando en el tubo de desprendimiento. Si quisiera determinar si es agua, saco la solución de hidróxido de calcio y coloco en la punta del tubo de desprendimiento un tapón que tenga sulfato de cobre y ahí se va a observar la presencia del agua porque el sulfato de cobre cambia de color.
pasa de blanco a celeste. Bien, ese sería el ensayo de orientación para determinar carbono e hidrógeno. Como ya les dije antes, cada sustancia tiene un determinado ensayo de orientación. Una vez que yo realicé los análisis elemental cualitativos, sabiendo cuáles son los elementos que forman esa sustancia que a mí me interesa investigar, voy a poder aplicar el análisis elemental cuantitativo, que sí me va a determinar o me va a decir en qué proporción y en qué cantidad está cada uno de estos elementos. Para poder aplicar ese análisis elemental cuantitativo, lo que se hacen es aplicar técnicas y cálculos para saber en qué proporción se encuentra cada elemento. Generalmente se pesa una muestra, se establece qué cantidad de cada elemento hay en dicha muestra y se calcula su composición centesimal. Se pesa la muestra, se establece la cantidad que hay de cada elemento en esa muestra y se calcula la composición centesimal. Bueno, dentro del análisis elemental cuantitativo también tienen un método de Liebig, que lo que hace es determinar la cantidad de carbono y de hidrógeno que hay en la muestra. El carbono se transforma en dióxido de carbono y el hidrógeno en vapor de agua. Lo que se hace es utilizar un tubo de combustión, ¿sí? En ese tubo de combustión se coloca una muestra y eso se coloca dentro de un horno y se calienta. Ese tubo tiene 3 tubos de absorción: el tubo A, que va a retener el agua; el tubo B, que va a retener el dióxido de carbono; y el tubo C lo que va a hacer es retener el agua que puede llegar a salir del B. Es decir, que a nosotros lo que nos va a interesar es el A y el B. El C lo que hace entonces, lo único que hace es retener el agua que proviene del burbujeo en la solución B. Bien, los pasos para poder utilizar este método son: primero se pesa el tubo A y el B, que es lo que me interesaba. Recuerden que el A retenía el agua y el B retenía el dióxido de carbono, es decir, que en el A va a estar la cantidad de hidrógeno y en el B va a estar la cantidad de carbono. Luego se pesa la muestra que yo voy a utilizar y se coloca en el tubo de combustión. Se enciende el horno y se hace pasar oxígeno. En ese momento todo el carbono que está presente va a empezar a pasar a dióxido de carbono y se va a ir a depositar al tubo B. Y el hidrógeno va a pasar a vapor de agua y va a depositarse en el tubo A. Luego se apagan los mecheros y se deja enfriar. Después, cuando ya se cortó y se enfrió todo, se vuelven a pesar el tubo A y el tubo B. Y ahí, por diferencia de peso, ¿sí? Por diferencia de masas, entre lo que pesaba antes y lo que pesa ahora, voy a poder obtener la masa de dióxido de carbono y la masa de hidrógeno. Y después se aplican cálculos para determinar la masa de carbono y de hidrógeno que está presente en la muestra. Bueno, les resumo un poquito hasta acá toda la parte de análisis químico. Primero dijimos que era un análisis inmediato, donde yo tengo una sustancia que no está sola, que no está aislada, que está mezclada. Esa sustancia puede estar formando un sistema material homogéneo o un sistema material heterogéneo. Aplicaré diferentes métodos para poder separarla o fraccionarla en el caso de un sistema material homogéneo. Si esa sustancia está en un sistema material heterogéneo,
aplicaré un método que me permita separar la fase y si es necesario después aplicar un método de sistema material homogéneo para aislar la sustancia que a mí me interesa, lo voy a hacer. Una vez que tengo la sustancia sola que a mí me interesa, le voy a hacer el segundo paso, que es la purificación. Esa purificación, recuerden que si es un sólido se hacen cristalizaciones, si es un líquido se hacen destilaciones. Después lo que se hace es el tercer paso, que era la determinación de la purificación, donde se medían las propiedades intensivas. Se hacen cuatro propiedades, son las que se miden: punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad y densidad. Una vez que determiné si la sustancia está pura, puedo continuar y aplicar el análisis elemental cualitativo para saber cuáles son los elementos que forman la sustancia, y el cuantitativo para saber en qué proporción está cada uno de esos elementos. Si la sustancia no está pura, tengo que volver al paso anterior, es decir, a purificarla y después volver a hacer la determinación de pureza. Una vez que la determinación de pureza da que la sustancia es pura, puedo continuar con el análisis elemental. Para el análisis elemental cualitativo, lo que vimos es un método, o sea, acá hay diferentes ensayos, cada elemento que yo quiera determinar en la sustancia tiene un ensayo diferente. Lo que vimos fue el método de Liebig, que me permite determinar carbono e hidrógeno. Y ahora lo que vimos, o sea, una vez que yo determino cuáles son los elementos, voy a determinar en qué cantidad está cada uno de esos elementos. Vimos el análisis elemental cuantitativo, también un método de Liebig, que lo que hace es determinar qué cantidad de carbono y de hidrógeno hay en una sustancia utilizando un tubo de combustión. Bien, y eso es todo lo que vimos hasta ahí. Una vez que yo le realizo el método de Liebig para saber en qué cantidad está el carbono y en qué cantidad está el hidrógeno, lo que voy a hacer es la composición centesimal, calculando con los datos aportados por el análisis cuantitativo qué porcentaje de masa de cada uno de esos elementos hay, es decir, qué porcentaje tiene de carbono y qué porcentaje tiene de hidrógeno. Luego, con esos datos voy a poder calcular la fórmula mínima y después podré seguir avanzando calculando otras cosas hasta llegar a la fórmula molecular. Bien, primero, ¿cómo voy a calcular la cantidad de carbono y de hidrógeno? Bueno, les doy un ejemplo. Es un análisis de 0,9 gramos de muestra, o sea que la masa de la muestra era 0,9 gramos. Y una vez que se le realizaron todos los pasos y se llegó al análisis elemental cuantitativo, se determinó que la formación de agua, por la determinación de Liebig, del análisis cuantitativo, la formación de agua dio 0,54 gramos y de dióxido de carbono dio 1,32 gramos. Y les dice cuáles son las masas de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, o sea que también tiene oxígeno, presentes en los 0,9 gramos de muestra. Bien, lo del oxígeno ustedes lo van a sacar restando por la masa de la muestra. Lo que les interesa ahora es la cantidad de carbono y de hidrógeno. Para calcular la masa de carbono que tiene, bueno, tienen la masa molar del dióxido de carbono, que es 44 gramos, 12 del carbono y 2 por 16 del oxígeno son 44 gramos, eso lo sacan de la tabla periódica. En 44 gramos de dióxido de carbono saben que hay 12 gramos de carbono. Si a mí me dio 1,32 gramos de dióxido de carbono, ¿cuánto tendré de carbono? Aplico la regla de 3 y me da 0,36 gramos de carbono. En el cálculo de la masa de hidrógeno tengo que el agua tiene una masa de 18 gramos y que de cada 18 gramos de agua hay 2 gramos de hidrógeno. Entonces, para 0,54 gramos de agua, ¿cuántos hay de hidrógeno? Y me da un valor de 0,06 gramos. Luego, ¿cómo hago para sacar la cantidad de masa de oxígeno? Bueno, si yo sé que la masa total de la muestra era 0,9 gramos, tendré que restar la masa de carbono, que era 0,36 gramos, y la masa,
y la masa del hidrógeno, que era 0,06 gramos. Se lo resto a 0,9 y ahí me da la cantidad de oxígeno que tiene esta muestra, que es 0,48 gramos. Luego, una vez que calculé la cantidad de este elemento, la cantidad en gramos de cada uno de los elementos, tendré que calcular la composición centesimal, que era el porcentaje de cada uno de los elementos. Entonces, 0,9 gramos de sustancia tenían 0,36 gramos de carbono. En 100 gramos, porque a mí lo que me interesa es el porcentaje, X, y ahí obtengo el 40% de carbono. 0,9 gramos de sustancia tenían 0,05 gramos de hidrógeno. En 100 gramos, X, y ahí obtengo el 6,66% de hidrógeno. 0,9 gramos de sustancia tenían 0,48 gramos de oxígeno. En 100 gramos X, y ahí obtengo 53,34 gramos, el 53,34% de oxígeno. Una vez que yo tengo la composición centesimal, lo que me interesa establecer va a ser la fórmula atómica centesimal y la fórmula mínima, para luego llegar a la fórmula molecular. Es decir, para poder obtener la fórmula molecular, yo necesito establecer primero la fórmula atómica centesimal y la fórmula mínima. La fórmula atómica centesimal se hace a partir de su composición centesimal, dividiendo el porcentaje de cada elemento por su masa atómica. Entonces, si yo tenía que el carbono tenía el 40%, bueno, lo divido por 12, que es la masa atómica del carbono, me da 3,33. La del hidrógeno era 6,66 el porcentaje, dividido a 1, que es la masa del hidrógeno, me da 6,66. Y la del oxígeno, que era 53,34 el porcentaje, dividido 16, que es su masa atómica, me da 3,33. Entonces la fórmula atómica centesimal es el carbono 3,33, hidrógeno 6,66 y oxígeno 3,33. Esa es la fórmula atómica centesimal. Lo que yo necesito calcular ahora es la fórmula mínima. ¿Cómo calculo la fórmula mínima? Divido cada uno de los subíndices de la fórmula atómica centesimal por el máximo común divisor. Entonces, en este caso es 3,33. Así que el carbono me va a dar 1, el hidrógeno me da 2 y el oxígeno me da 1. Entonces, para ordenar la fórmula mínima, me dice carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1. Esa fórmula mínima lo que hace es expresar la menor relación que existe entre los átomos que forman la molécula de una sustancia. Una vez que tengo esto, podré después calcular la fórmula molecular. ¿Cómo calculo la fórmula molecular? Para poder sacar la fórmula molecular, lo que yo necesito es la fórmula mínima, que ya la conozco, y la masa molecular. Esa masa molecular se pueden aplicar algunos métodos que no vamos a desarrollar, que son adecuados para saber o determinar la masa molecular de esa sustancia. Algunos de esos métodos se los nombra acá: el de la densidad de vapor, de Victor Meyer, el ebullioscópico, el crioscópico, son algunos de esos métodos. Bien, entonces, una vez que yo tengo la fórmula mínima porque la calculé, aplico uno de esos métodos para saber la masa molecular, voy a poder sí hacer cálculos para sacar la fórmula molecular. Esa fórmula molecular, bueno, ya les dije que se predice al conocer la fórmula mínima, que es lo que yo calculé antes, y la masa molecular, que lo tengo el valor porque apliqué alguno de los métodos anteriores. ¿Cómo hago para hacer el cálculo de la fórmula mínima? Bien. ¿Cómo hago para hacer el cálculo para obtener la fórmula molecular? Lo primero que tengo que hacer es calcular la masa de la fórmula mínima. O sea, que la fórmula mínima habíamos llegado que era carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Bien, saco la masa de la fórmula mínima. Entonces, el carbono, 12 gramos, más, hay 2 hidrógenos, así que 2 por 1, que es la masa del hidrógeno,
más 16 gramos, que es la masa del oxígeno. Eso me da un valor de 30 gramos. Después lo que hago es calcular el factor N. Ese factor N lo voy a hacer dividiendo la masa molecular, que a mí me dio 180 gramos, dividido la masa de la fórmula mínima, que me dio 30 gramos. Entonces acá el factor N tiene un valor de 6. Y después directamente aplico la fórmula molecular. ¿Cómo la aplico? Bueno, lo que se hace para calcular, ¿cómo la calculo? Lo que se hace es multiplicar el factor N por cada uno de los subíndices de la fórmula mínima. Entonces, en el carbono tenía 1, multiplico por N, son 6, el hidrógeno tenía 2, multiplico por N, me da 12, y el oxígeno tenía 1, multiplico por 6, me da 6. Y esta sería la fórmula molecular: carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Resumiendo el procedimiento, primero, una vez que yo llegué al análisis elemental cualitativo, después hago el cuantitativo, hago composición centesimal, fórmula atómica centesimal. Composición centesimal, yo sacaba el porcentaje de cada uno de los elementos. Fórmula atómica centesimal, luego la fórmula mínima, masa de la fórmula mínima, factor N y fórmula molecular. Ese sería todo el recorrido que ustedes tendrían que hacer.